Ahora, urgente. Noticias de Galáctica y la gente. Viví el auténtico periodismo de vanguardia. Bueno, a ver, ustedes están viendo lo que pasa, como les venía contando en nuestro editorial del día de la fecha, con el tema del destrato, el atropello que hay contra la gente de la tercera y cuarta edad de la Argentina, como nunca se había visto en la historia, ¿no? Ya realmente esto ha llegado a un límite vergonzoso, con una falta de respeto básica y elemental que históricamente no se había visto en la Argentina. Y esta payasesca actitud que tienen desde Descapital Inhumano en la República Argentina, desde un organismo del Estado que dicen que se llama Capital Humano, pero que de humano no tiene nada, tiene muy poco, sino que evidentemente genera una cuestión especulativa vergonzosa por todas las cosas que están aconteciendo a su alrededor, y la propia ministra Petovelo, responsable justamente de este organismo, una mujer de confianza del propio presidente de la Argentina, aparentemente no puede manejarlo, ¿no? O no tiene gente adecuada para que colabore y la asesore adecuadamente para no cometer la gran cantidad de errores y desaciertos que se vienen aconteciendo hace más de 2 años en este fundamental organismo de un Estado, de un país, ¿no? Como es aquel que maneja la cuestión de la salud, el organismo que maneja las cuestiones de trabajo, etcétera, ¿no? Tiene todo que ver esto con el descalabro que viene dándose en la Argenlandia, en esta Argentina que está ya realmente destrozada y que parece que les está encantando destrozarla cada día que pasa un poco más. Mandan comunicados, mensajes desde el ANSES de, bueno, cómo queda la mínima y la máxima en el mes de marzo próximo y qué pasa con este bono vergonzoso que vienen otorgando de 70.000 pesos que no le alcanza ni siquiera para comprar una caja de medicamentos a los jubilados. Bueno, de eso y tantos otros temas lamentables y patéticos que tiene la Argenlandia hoy, vamos a hablar con el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, que ya está en línea con nosotros. A ver, Eugenio, ¿cómo estás viendo esta catástrofe realmente que está viviendo la gente de la tercera y cuarta edad, los mayores de la Argentina, los jubilados, luego de tantos años de discusiones, de tratativas, de negociaciones? El Estado de la Argentina, de alguna manera, ¿ha abandonado a los jubilados, a la gente de la tercera y cuarta edad en la Argentina? Sin lugar a dudas. Vos pusiste la palabra catástrofe. Estamos hablando de crisis humanitaria, una crisis que tiene 3 grandes componentes. A ver. La alimentaria, la sanitaria y la habitacional. Esto es objetivo. A ver, tenemos 5 millones de jubilados y pensionados, más 1 millón más de personas con discapacidad que cobran no contributivas, que son aún menores, que van a percibir por todo concepto alrededor de 440.000 pesos el mes entrante. La diferencia de haberes respecto a este mes van a ser 10.000 pesos. 10.000 pesos. Es decir, 333 pesos por es una día, cargada, ¿no? La verdad que realmente uno escucha estas cifras y realmente ve lo que está percibiendo una persona que trabajó durante 40, 50 años y que el Estado, que se roba todo por esta manga de funcionarios delincuentes, de políticos de cuarta que tenemos, y miserablemente le dan 70.000 pesos hace 3 años como un bono contributivo. La verdad que es patético esto que pasa en esta Argentina, ¿no? En esta Argenlandia. Sin lugar a dudas, yo creo que es un tema que inclusive tuve la oportunidad de plantear en el Congreso de la Nación en ambas cámaras, previo a este debate de lo que tiene que ver con la reforma laboral. Primero, que cualquier reforma que se haga en la seguridad social siempre es hacia el futuro, por lo cual no va a resolver el hambre del presente. De hoy, ¿qué es lo que la gente necesita, estimado Eugenio? Que le resuelvan hoy por hoy, porque la gente tiene que comprar medicamentos, los jubilados tienen que vivir, tienen que pagar la luz, tienen que comprar sus alimentos, y esta gente sigue dando vuelta. O sea, nos está tomando de idiotas, ¿no? O sea, un gobierno, una gran cantidad de funcionarios que cobran 15, 20 palos por mes, muchos de ellos sin laburar,
que tomaron esta decisión de este cambio de la reforma laboral en 3 días, la verdad que en ningún país del mundo se da una situación de estas características, ¿no? O sea, este sistema democrático que está hackeado por la vergonzosa actitud y accionar que tienen los propios dirigentes de la política de la Argentina, ¿no? Sin lugar a dudas, yo planteaba inclusive que acá tenemos 2 cuestiones a resolver. A ver, contame. Decime. Una de ellas es la situación que señalábamos, crítica. Sí. No puede esperar nada el jubilado que se está muriendo de hambre. No, si la gente hoy, tiene que comprar los medicamentos, tiene que tomar sus pastillas, tiene que ir al médico, tiene que pagarle la luz, tiene que pagar el gas. Un jubilado, ¿cómo hace? ¿De dónde la saca? Entonces, hoy el Estado, tanto nacional, provinciales y municipales, tienen que salir en auxilio a esas 6 millones de personas que literalmente están bajo la línea de superficie, ya no pueden respirar. Ahora, en paralelo, las veces que se habla de reformas, ¿viste? Estas reformas grandes, estructurales, qué sé yo, sí, que después son como las tropas de Alais, nunca llegan, ¿no? Claro, y sí. Y van enmascarando esta situación que se prolonga en el tiempo y que se lleva no solo la calidad de vida, sino la vida de las personas. Ahí está la cosa, o sea, que termina con la muerte de una persona realmente que ha aportado al Estado durante un montón de años, de tiempo, y tiene que estar, digamos, mendigando una jubilación que el Estado tiene la obligación de brindarle, porque esa persona ha hecho el aporte. Ahora, estos parlamentarios que tenemos en este decadente Congreso en la Argentina, esta payasesca actitud que tiene muchos de estos funcionarios manejando realmente temas muy delicados como son la vida de las personas, ¿no? La digamos, sí, posibilidad de subsistencia. Ya ha llegado un límite realmente vergonzoso, porque realmente no están dando respuesta a los argentinos, ¿no? Vos fíjate que 8 millones de argentinas y argentinos, que como señalabas, trabajaron toda una vida, criaron hijos, conformaron hogares, y pusieron la plata por adelantado en el sistema, hoy están en la situación que describimos. Por lo cual, lo imperioso es resolver esa urgencia, que no se nos muera más la gente, y después, en paralelo, sí discutir reformas estructurales que se están discutiendo en el mundo, por otra parte. Pero vos fíjate el disparate argentino de nuestro sistema político, que acepta segmentar los debates de la reforma laboral, por un lado, la reforma fiscal, por otro lado, y la de seguridad social algún día. Esto, ¿por qué digo es un disparate? Y se lo dije en la Cámara, tanto a senadores como a diputados. En el mundo hay un criterio unicista. ¿Por qué hay que discutir en común estos 3 temas? Por algo muy simple, que lo reduzco para que se nos entienda, a lo siguiente. La seguridad social en nuestro sistema es financiada por el trabajo, una mitad, y la otra mitad por el aporte fiscal. Claro. Por lo cual vos fijate, hoy se sancionó o se va a sancionar en los próximos días la reforma laboral. Ahí aparece una nueva quita de contribuciones patronales. Llamado FAL, sí, el Fondo para cubrir indemnizaciones, vamos a hablar sin eufemismo, se constituyen con un 1% menos de contribuciones patronales de las grandes empresas y con el 2,5% de las pequeñas empresas, pequeña y mediana empresa, en la primera etapa, pero a los 3 años, a consideración del Ministerio de Economía, esa reducción de aportes puede llegar a prácticamente 3 puntos en las pymes y en las mini empresas, y a 2 puntos en las grandes empresas. Esto, Pedro,
es supuestamente con motivo de que se contrate personal en blanco y esto va a Sí, sí. ser un círculo virtuoso. ¿Sabes cuántas veces lo escuché en Sí, me Argentina? imagino, en 500.000 oportunidades. Pero imagínate haciendo un reconto, una evaluación, ¿no? Tantos años que vos estás en este organismo que venís trabajando justamente en defensa de los jubilados en la Argentina. ¿En algún momento pudieron resolver algo o esto es un verso permanente que hacen los dirigentes políticos, estos caudillos del interior, con estos vergonzosos funcionarios que tiene la Argentina en el organismo central del PAMI, del ANSES, de los distintos ministerios, que ellos, claro, como ganan 10 o 15 palos por mes, se ríen en la cara de la gente, ¿no? O sea, nos estafan alevosamente, descaradamente, y nadie dice nada. O sea, ¿qué pasa con la justicia? O sea, ¿no hay alguna forma que se pueda reclamar en el ámbito judicial este tipo de locuras que cometen seres humanos como nosotros, ¿no? Porque son personas de carne y hueso como cualquiera de nosotros, pero que llegan a la función pública y se apoderan justamente de un montón de dinero para ser negociados, para currar, para robársela todo, como estamos viendo en los últimos 40, 50 años del sistema democrático, y no resuelven la problemática de base que tiene la gente de la tercera y cuarta edad, ¿no? O sea, está privada de todo, de los elementos básicos elementales, Eugenio. Así es. Mira, yo hace 40 años que hago gerontología, tuve muchísimos años a cargo todos los hogares públicos, tanto de tercera edad como de discapacidad. Ya hace muchos otros años que estoy. Y me imagino lo que en el organismo. habrés visto, depósito de cadáveres lamentable y vergonzoso, como lo que hemos visto nosotros cuando recorrimos en el ámbito de la capital y de la provincia de Buenos Aires. Los lugares que tiene el PAM y el ANSES para nuestros mayores son deplorables. O sea, nadie le ha hecho un juicio, una demanda al Estado por actuar directamente de esta manera, por asesinar alevosamente, inhumanamente. Tenemos un Ministerio de Capital Humano. Sandra Petovelo dirige Capital Humano. Si esto es absolutamente inhumano, es vergonzoso y patético lo que pasa en la Argentina con los mayores que están abandonados, están tirados ahí apilados uno al lado de otro en lugares públicos que son una verdadera vergüenza. Esto es un acto de lesa humanidad lo que se está haciendo en la Argentina, y una gran cantidad de tipos que son recontra multimillonarios haciendo negocios, estafando. Lo que está pasando con las empresas de limpieza que se llevan millones de mangos. Y cuando los jubilados le siguen dando 70.000 pesos por mes de un bono vergonzoso, y el presidente se va a cantar, a boludear al exterior, a una asamblea que no sabemos para qué sirve, mientras hay 500.000 empresas por día que están cerrando, que tiene que bajar las cortinas porque estos tipos lo único que hacen es ver cómo roban, cómo siguen manteniendo sus quintitas con sus camarillas, estafando y engañando a la sociedad deliberadamente, como viene pasando desde el inicio de la democracia en Argentina. O sea, está bien, bueno, hasta que se acomode, pero han pasado ya un montón de años como para que esto se termine y se ordene. Es un desorden absoluto y una estafa y un robo permanente lo que pasa dentro de lo que es el ANSES, el PAMI. Se roban todo de todo tipo, un verdadero choreo. Mira, el PAMI, por ejemplo, es una caja política, es lo mismo. Bueno, no, obviamente. Es una caja política porque estos tipos, esta manga de sinvergüenza, generaron eso. Y todos los presidentes que estuvieron, nadie se ocupó de resolver esta situación. El charlatán actual que tenemos como presidente de la Argentina también dijo lo mismo, que venía a terminar con la casta corrupta, con la corrupción, y vemos que sigue la misma historia. Por hombres que han estado en otros partidos y en otros gobiernos, y vemos que realmente la cosa no se prolija. Sigue habiendo el mismo robo, la misma estafa, la misma pobreza y el mismo deterioro con la gente de la tercera y cuarta edad. Por eso te comentaba un poco esto de el estar relacionado durante más de 40 años, yo soy un viejo, en la atención directa, que nada tiene que ver con hacer una ley o llevar una carpeta. Uno en la atención directa ve el sufrimiento y la muerte de cara a cara. Y lo estamos viendo, se está padeciendo, y fíjate que el mundo va en el sentido contrario. Los dos grandes fenómenos que hoy han teñido en lo que es el siglo XXI
es la longevidad, se vive mucho más años, Ajá. por lo cual cambian las estructuras sociales, y la inteligencia artificial, Claro. que cambia los modelos productivos. Por eso. Entonces, vos fijate que nosotros tan siquiera le podemos dar de comer al sector, Ujú. digo, no nosotros los ciudadanos de a pie, que podemos opinar o generar algún tipo de situación en términos de lo académico para trasladarlo, hacerlo conocer, pero los decisores políticos de Argentina están totalmente al margen de esto. No les importa, Yo te claro. decía. El problema está ahí justamente. Ahora, esta dirigencia o estos funcionarios que nosotros, los ciudadanos, llevamos al poder en un sistema democrático, que lo votamos cada uno de nosotros los argentinos, no están trabajando para la gente, están trabajando para armar sus quintitas o negociados. Porque si no, estas cosas de estafas permanentes que vemos en este febrero del 2026 no deberían existir. Exfuncionarios, exgobernantes que van acomodando amigos o que van armando negocios para después seguir currando cuando terminan su periodo como funcionario, realmente tendría que haber sido investigado a fondo y la justicia tendría que haber actuado hace años con este tema. Pero no puede ser de que pasen 10 o 20 años para recién empezar a hacer una investigación profunda como corresponde para detectar dónde están los sinvergüenza y los ladrones que hemos tenido y exigirle que devuelvan ese dinero, porque los tipos la guita la tienen en propiedades o en inversiones. Vemos lo que está pasando mientras Pero por supuesto, estamos asistiendo a la muerte permanente, indebida, inhumana de un montón de personas mayores que han aportado al Estado, que han hecho un esfuerzo con su trabajo personal y que realmente terminan en la miseria total y absoluta. Eso es inentendible. No existe en ningún país del mundo. Cruzate a Uruguay, andate a Paraguay, me imagino que vos conocés los sistemas previsionales de los países vecinos, el propio Brasil, y no sucede lo que pasa en la Argentina. Entonces, ¿cómo se entiende esto? O sea, acá los políticos hablan, lo escuchás a Carrió, lo escuchás al presidente, lo escuchás a un montón de dirigentes de la oposición, a Juan, a Pedro, a Pipete, a quien sea, que hablan y proponen cosas que ellos mismos han estado en funciones y han visto y han seguido de cerca, y que después se ponen como defensores de cosas que ellos tendrían que haber resuelto y no lo hicieron. O sea, una cosa de loco lo que pasa en Argentina. No, por eso te digo, más allá de lo discursivo, la figura del jubilado aparece antes de una elección y al otro día se olvida todo el mundo. Bueno, lo mismo que hacen con los pueblos originarios, de la gente del interior, ¿viste? Que los maltratan, que lo tienen sin agua, que los tienen en la miseria total, en chozas, viviendo, y después van y le hacen, encima le desmontan la zona para que los tipos ni siquiera puedan cazar ni alimentarse, básicamente. Con el jubilado pasa eso. Y bueno, peor con los jubilados. Con los jubilados peor, porque encima le sacaron la plata, se la robaron con los aportes que se hicieron a través de las empresas, que después permiten de que se roben todo, algunos empresarios vivos de la Argentina, que se la roban toda, que no hacen los aportes, y el Estado es el culpable porque no los controla adecuadamente. La obligación, bueno, si vos no lo controlaste, bueno, hacete cargo, o llamar o demandar a los funcionarios o a los gobiernos que estuvieron en esa etapa. Bueno, viejo, ustedes permitieron esto, son responsables, respondan con sus bienes, porque estos tipos todos son recontra multimillonarios. Vos lo ves que tienen mansiones por todos lados, propiedades por todos lados, inversiones en millones de dólares en el exterior, y los tipos se nos ríen en la cara. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir bancando este tipo de situaciones? Yo creo, Pedro, que en todo esto que estamos hablando, la justicia es parte del problema, no de la solución. Por eso mismo te digo, o sea, ¿dónde está la justicia de la Argentina? O sea, estamos como en la época de la servilleta, ¿viste? De Coras con Menem, que iban y arreglaban y transaban todo. O sea, los muchachos se quejan, pero los fiscales me parece que tendrían que hacer un trabajo de mayor investigación, de mayor compromiso con la sociedad, porque ellos también tienen padres, tienen abuelos, tienen familiares que están en situaciones similares. Entonces uno no entiende cómo son cómplices de este tipo de cosas que pasan en la Argentina. Hoy estamos hablando que hay un defalco casi de 6.000 y pico de millones de pesos en un solo organismo del ANSES,
Y estamos hablando de funcionarios como gente que estuvo en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que está comprometida y está dentro del propio gobierno y nadie dice nada. O sea, no lo llaman a preguntarle, che, fulanito de tal en el Parlamento. Señor, escúcheme, Juan Pedro, usted que fue gobernador, usted que fue ministro, ¿qué hizo con esta plata? ¿Dónde está este dinero? Porque lo necesitamos para darle de comer a los jubilados, porque lo necesitamos para pagar los medicamentos, porque necesitamos para darle a la gente discapacitada para que pueda hacer sus tratamientos adecuados. No hay plata, dice el presidente, pero la guita está y se la afanan todos los días. Es mentira que no hay plata. Bueno, por eso te digo. No hay vergüenza, no hay vergüenza. No tienen cara. Gobernar es priorizar y se prioriza sobre las necesidades que tiene el ser humano. Esto no ocurre acá. En términos de por qué a través de los años vamos viendo este deterioro hasta llegar a esta situación que ya pareciera ser increíble. Es terminal, es una situación terminal la que tienen los mayores, los jubilados en la Argentina, que es insostenible. Ahora, estos tipos que están en la función pública no tienen corazón, no tienen alma, no tienen dignidad, porque ellos tienen familiares, evidentemente lo están bancando con todo lo que nos roban permanentemente. Este caradurismo que tienen, ¿no? Esta hipocresía, que dicen una cosa y que después terminan haciendo todo lo contrario. Ahora, ¿de qué manera la sociedad puede reclamarle? Porque también acá hay una gran cobardía de los familiares de los jubilados que no lo han respaldado nunca, y la prueba está lo que pasa en esta Argentina en estas últimas horas, lo que pasa con esta reforma laboral, que hubo muy poca gente en la plaza del Congreso. Ahí tendría que haber estado la ciudadanía viendo y marcando de alguna manera a toda esta cantidad de sinvergüenzas que dijeron una cosa y que después salieron votando todo lo contrario, perjudicando al trabajador, perjudicando al profesional, perjudicando al comerciante, perjudicando a las pymes, porque esto es un tema que no se tiene dimensión, estimado Eugenio, de la que se viene en la Argentina después de esto, ¿no? Con la apertura indiscriminada de la importación que rompe toda la estructura productiva de un país. Esto Brasil no lo hace. Esto, escúchame, ni Uruguay ni Paraguay, que siendo países que tienen un nivel de importación muy elevada, jamás han permitido una situación de estas características. Mínimamente salen a cuidar a sus empresas productivas porque saben que son las que le van a dar laburo a la gente para que después haya consumo en el mercado. Eso lo están destruyendo cada vez un poco más en la Argentina. Hay un tema que es corresponsabilidad absolutamente de todos, de todo lo que manejan el poder. Los ciudadanos de Argentina, los ciudadanos de a pie, ¿por qué no reaccionan? Porque las crisis recurrentes son como las enfermedades, y una vez que se te cronifican, vivís con ellas, y lo único que pasa es que en un momento dado haces una capa aguda y te morís. Y en las sociedades con los temas pasa esto. Pasa exactamente lo mismo. Está todo cronificado. Pedro, todo esto que estamos viendo hoy, respecto a la seguridad social, respecto a los ajustes, lo vimos los que ya tenemos una pila de juventudes acumuladas por decenas de veces en Argentina. El tema que ya todos los estamentos de poder están absolutamente cooptados por están corrompidos. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer los ciudadanos es empezar en serio a terminar con esta corrupción, porque no podemos seguir teniendo representantes en el Parlamento como lo que hemos visto en las últimas horas, que ya viene de una larga data, de muchos años, que viene pasando lo mismo. Se terminaron los Jaroslaki, se terminaron los Bravos, se terminaron, digamos, los representantes del pueblo que iban a defender a la gente. Hoy van a defender sus intereses, sus curros y sus negociados. Vos entonces, fíjate que el sistema democrático está caduco en la Argentina, no sirve. O sea, claramente esto que está sucediendo en el país es una verdadera vergüenza, ¿no? Porque te hablan del sistema democrático y por un lado te quieren coartar la libertad de expresión, van contra el estatuto del periodista, van contra las, cuestiones individuales del ser humano, contra los derechos de las personas, y te afectan directamente en la parte laboral, que es el sustento de vida que tiene un ser humano.
Lo que ganas no te permite tener una digna calidad de vida, y los tipos te la hacen creer, te arman toda una estrategia de marketing, de comunicación, que realmente es vergonzosa, y hay un alto porcentaje de gente que se la cree. Entonces, es un tema bastante complejo. Yo te entiendo lo que vos me decís, pero ¿cómo hacemos para desarmar esto? Venimos socialmente pasando inviernos desde el 59. Del 59, ¿no? Exactamente. Y estamos en el 2026, estimado Eugenio. No hubo tiempo para revertir esta decadente situación que tiene la Argentina. Hubo tiempo en el mundo, y Argentina desaprovechó todos los tiempos y las oportunidades. Y yo creo que hoy tenemos una sociedad totalmente desarticulada, quebrada, donde cada vez hay más excluidos, y esto que estamos hablando de las personas mayores, persona mayor en el mundo es considerada y cuidada no solo por una cuestión de respeto, sino simplemente porque es el mejor reproductor de riqueza. Claro. Cuando vos a esa persona mayor le garantizás salud en el cuerpo y plata en el bolsillo, estás viendo cómo los mercados internos se desarrollan rápidamente, se recrea expectativas. Ahora, si vos tenés una concepción donde 8 millones de personas están fuera del sistema, totalmente fuera del sistema, le tirás un mendrugo directamente para subsistir. Esa gente, más allá del sufrimiento humano, que es el principal drama, pero más allá de esto, desde el propio economicismo se produce un gran caos. ¿Por qué? Porque esa persona que no puede consumir, que se te enferma, cuando la asistís, va el sistema a gastar el triple, o 4 o 10 veces. Por eso no se entiende esta actitud que tienen, Eugenio. Ahora, ¿no hay una manera de defender a nuestros mayores en Argentina? Porque esto lo venimos hablando desde que yo tengo uso de razón, desde que me inicié en el periodismo, hace 40, 50 años, que venimos hablando del mismo tema. He visto pasar un montón de políticos, de dirigentes que, desde la época de Manrique, ¿te acordás que venía prometiendo que iban a hacer los cambios? Mirá los años que han pasado, décadas y décadas, y estamos igual o peor, mucho peor que en aquel momento, porque por lo menos había un poco de respeto básico, mínimo y elemental, que hoy no existe. Entonces, ¿hay alguna manera de defender a la gente de la tercera y cuarta edad para que estos sinvergüenzas que se complotan con las camarillas en los gobiernos de turno, que siguen estando ahí, a pesar de los cambios que dicen que vienen a ejercer? Porque ya nos mintió Fernández, nos mintió Cristina, nos ha mentido Macri, o sea, el único que intentó hacer algo en su momento fue Alfonsín, no lo dejaron. Después, un montón de gente, de dirigentes políticos de diversos partidos, del centro, de la izquierda, de la derecha, prometieron un montón de cosas, pero nadie resolvió nada. Inclusive tenemos diputados que estuvieron dentro, como yo te contaba, del mismo organismo, que lo único que hicieron fue meter a familiares en distintos cargos para beneficiarlos, favorecerlos. Pero hablaron, denunciaron y después quedó todo en la nada, ¿viste? Sin lugar a dudas. Por eso, lo poco que podemos hacer, que no es tan poco, es lo que estamos haciendo hoy, hablar del tema, ponerlo en superficie, exponerlo y desafiar al silencio del poder, de los políticos, sobre este tema. Vos fijate que hubo 2 actos políticos en agosto del 24 y agosto del 25, que fue sancionar una ley con un pequeño aumento del 7.5%, incorporar ese disparate argentino que es el bono, que quedó congelado en 70.000 pesos desde hace 2 años. Y bueno, ese acto político, esas sanciones de leyes,
fueron vetadas y ahí quedaron. Claro. No se hizo. Y bueno, pero por eso habría que revertir la situación, estimado Eugenio. Habría que darle a ellos 400.000 pesos por mes, no los 4 o 5 palos básicos que tiene, más los beneficios de viajes y demás, que conforman una cifra. Un legislador está en un promedio de 10 a 15 palos, ¿no? Y otros superan o triplican esa cifra. Habría que pagarles a ellos en un sistema democrático. Nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que decir cuánto debe ganar un supuesto representante que está en el Parlamento argentino, no ellos ponerse y aumentarse como lo hacen, más todos los curros que tienen, porque es impresionante el choreo y el afano que hacen con un montón de leyes a conveniencia y a medida de sus amigos, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que terminar en el sistema democrático, que dejen de mentirle a la gente y justamente que el pueblo no sea tan idiota de permitir que estas cosas sigan sucediendo porque avalan, lamentable y desgraciadamente, por el fanatismo que hay, el fanatismo descontrolado que hay en Argentina, que han generado estos propios dirigentes políticos para dividir a la gente y seguir haciendo sus curros. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sosteniendo eso? Hay que preguntarse, porque esto tiene 50 años en la Argentina, con el mismo choreo, el mismo robo. Lo dijo Menem, lo dijo Duhalde, lo dijo todos dijeron lo mismo, prometieron hasta el actual mandatario y seguimos con el mismo verso, o sea, no resolvieron nada. 2 años y medio con un bono de 70.000 pesos, ahí queda claramente demostrado la estafa que realizan ante la sociedad, ¿no? Ante el propio pueblo. Ahora, ¿no hay una manera de demandarlo internacionalmente? Porque evidentemente a nivel local no se ha podido hacer nada. O sea, estos sistemas, estos organismos del Estado argentino están tan corrompidos que no han resuelto nada. ¿No hay alguna manera de hacer un reclamo internacional para sancionar a la Argentina? Porque realmente esto es un acto de lesa humanidad lo que están haciendo. Están matando gente deliberadamente. Tenemos una guerra inhumana interna dentro del país y parece ser que nadie la quiere ver. Eso es lo sorprendente. Mientras no se note en términos de que importe la vida de la gente, la vida de quienes la pierden, realmente es muy difícil revertir esto. Pero no hay un alto porcentaje de personas mayores que están falleciendo, partiendo justamente por el tema del maltrato, la inasistencia, la falta de alimentación, la falta de medicación. Hay un porcentaje muy elevado. Yo lo hablo con muchos médicos, Pedro, con muchos profesionales. Lo tenemos denunciado. Está la situación muy grave, la desatención que hay. Nosotros varias veces llegamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué dicen? Llegamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y son procesos que van durando años y que después el Estado pasó en el 2004, pasó antes con el caso Chocobar, en los 90. El Estado se compromete a resolver el tema. Y queda todo ahí en la nada. Y termina siendo una declaración más. Yo creo que tenemos que insistir que comprendan los jóvenes, los que vienen en camino, que si esto no se modifica, su tragedia va a ser peor que la que hoy se está viviendo. Claro, por eso hay que concientizar a las nuevas generaciones de lo que está pasando hoy por hoy y decirle las cosas tal cual son, hablarle con la verdad, con sinceridad, que esto que está sufriendo hoy su abuelo, su padre o su bisabuelo, lo van a padecer ellos de una mayor y peor forma. Amplificado. O sea, va a ser amplificada mucho más, o sea, porque realmente no va a haber una consistencia básica elemental. Hoy por lo menos todavía queda una pequeña base elemental como para poder soportar eso, pero ¿qué va a pasar dentro de 15 años o dentro de 10 años cuando muchos de nosotros ya no estemos tampoco, ¿no? Porque esa es la triste realidad. O sea, lo que vemos de que también hay una complicidad, un acompañamiento desmedido por el tema esto que hablábamos del fanatismo hacia la izquierda, a la derecha, así peronista, antiperonista, y no se dan cuenta que esto es un ataque directa hacia la persona, hacia el ser humano en sí, lo que están haciendo. Están destrozando mira, no la es vida de un las tema personas. de ideología. Por eso. Es un tema de defensa de la vida, tal cual vos lo señalás, ¿no? Es decir, y de eso estamos hablando, y realmente
tenemos que tratar de horadar la piedra entre todos. Nosotros el medio que tenemos es, bueno, en nuestro caso en particular, atender a aquel que le falta el medicamento, que no tiene un techo, y poder comunicarlo a través tuyo y de otros pocos comunicadores que se hacen cargo del tema. Creo que es decisivo como para que la sociedad lo vaya viendo lo que está alrededor suyo, ¿eh? Claro. Es decir, no hay que hacer grandes investigaciones. En el departamento al lado nuestro hay alguien que tiene todas estas dificultades que estábamos hablando. Totalmente. Que no sí. tiene para comer, o que no tiene el medicamento, o que no puede pagar las expensas, y que trabajó toda una vida y está abandonado, ¿no? Tenemos que hacer énfasis y poner foco en eso, estimado Eugenio. Aquí estamos para seguir transmitiendo este mensaje, para clarificar la triste situación que tiene la Argentina en materia del tremendo abandono que hay con nuestros mayores, el irrespeto, la inmoralidad que ha generado un Estado con un sistema de organizaciones y funcionarios que no hacen lo que tienen que hacer. Hay que seguir denunciándolos y bueno, en algún momento creo de que la justicia va a tener que actuar. Esperemos que no sea demasiado tarde, ¿no? Porque es penoso estar atravesando un sistema democrático que no le da respuestas a la gente, ¿no? Se supone que eso es lo básico y elemental que se tendría que hacer, ¿no? Darle un mínimo de solución, por lo menos que tenga una digna calidad de vida el ser humano que ha trabajado, que ha aportado al Estado, y que no hay derecho a que le sigan robando y ejerciendo un maltrato constante y permanente como lo que se vive en la Argentina. Te agradezco y te mando un gran abrazo. Gracias, como siempre. Un abrazo grande. Gracias, querido. Un abrazo muy grande. Muy gentil. Gracias. Bueno, ustedes lo escuchaban, Eduardo Semino, un hombre que viene luchando, hablando sobre el drama que hay con las personas mayores, los jubilados, la gente de la tercera y cuarta edad, abandonada por el Estado, abandonado por estos políticos charlatanes, estafadores, guitarreros y mentirosos que venimos teniendo hace décadas, producto, vuelvo a repetir, hay que ser muy claros en los conceptos que uno tiene que ir tratando de mostrar para que la gente abra la mente y le entre en el cerebro lo que está pasando en la Argentina, esta destrucción absoluta del Estado que tiene que ir en ayuda de aquellos que lo necesitan. Está bien el tema de la apertura, la privatización, a los grandes negociados que puedan hacer las empresas, que traigan inversiones, cosa que no está aconteciendo en la Argentina, a pesar de lo que están diciendo muchos de estos charlatanes que venimos teniendo en los distintos ministerios, que prometen, hablan, pero lo único que hacen es acomodar y acordar con los grupos corporativos de siempre, los grandes negociados y la gran estafa que viene sufriendo la sociedad argentina hace más de 5 décadas. Ya volvemos con más información y análisis aquí en Galáctica Internacional.